en hojas de papel. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zaponica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Bien, pues continuamos en el tomo 141 de Confieso que he leído, hoy martes 18 de febrero de 2020. Comentábamos ahorita en el lenguaje olvidado uno de los planteamientos de Freud que tiene que ver con la censura que siente el ser humano, la represión social en este caso, para no manifestar determinados sentires, determinadas emociones, determinados pensamientos, ¿sí? Y hablábamos de que la sociedad victoriana, que predominó no solo en Gran Bretaña, sino en toda Europa, en el siglo XIX, generó una gran cantidad de neuróticos. O sea, la neurosis era uno de los problemas fundamentales, y bueno, gracias a ello, pues Freud pudo conocer muchos casos y estudiarlos y generar buena parte de su teoría, ¿sí? Freud identificó por primera vez los síntomas neuróticos como algo determinado por fuerzas que se encuentran dentro de nuestro ser y como algo que tiene significado cuando se poseen las claves para entenderlos. Y hay un ejemplo, miren, hay un ejemplo que viene en la literatura del psicoanálisis de una mujer que siente compulsión en estarse lavando las manos de manera constante, ¿sí? Que es un síntoma de la neurosis, ¿sí? Persona que luego de inmediato va al lavamanos, se lava las manos y a los 3 minutos otra vez siente la compulsión de hacerlo. O por ejemplo, todos tenemos que fijarnos muy bien en los apagadores, por ejemplo, de la estufa, ¿sí? Pero puede haber personas que van en la noche y revisan, dicen, sí están apagadas, pero a los 5 minutos tienen que regresar a ver y hacerle a las manecillas ahí a las manecillas de la estufa, o sea, ya hay algo ahí adicional. Son síntomas de neurosis leve, superficial o quizá medio, o quizá profundo, o esta compulsión también por la limpieza, una limpieza excesiva, de que limpian una y otra vez muebles, objetos, etcétera, etcétera. Una mujer se fue con el maestro Freud y se quejó de eso, ¿sí? De que pues bueno, ella sentía apremio, ¿sí? Que le obligaba a lavarse las manos cada vez que tocaba algo. Cuando tocaba algo de inmediato tenía que ir a lavarse las manos. Esa compulsión pues, es un síntoma pues, sumamente penoso, ¿sí? Porque trastorna sus actividades y evidentemente hace que la persona se sienta desdichada, ¿sí? La persona, la mujer, no sabe a qué se debe, ¿sí? ¿Sí? Lo único que puede decir es que siente una intolerable ansiedad cuando trata de resistirla, ¿sí? Cuando se hace el propósito de no irse a lavar las manos, tiene mucha ansiedad, ¿sí? Entonces, se ve obligada a obedecer ese impulso que se adueña de su ser y evidentemente eso aumenta su desdicha. Analizando sus fantasías y sus asociaciones libres, se descubre que la paciente lidia
con un intenso sentimiento de hostilidad. El síntoma comienza en realidad cuando el marido la deja brusca y cruelmente para iniciar un periodo amoroso con otra mujer. La paciente siempre ha dependido de su esposo y jamás se permitió criticarlo o contradecirlo, ni siquiera cuando le anunció su propósito de abandonarla. Casi no pronunció palabra, no le reprochó nada, no lo acusó, no se enojó. Pero en ese momento el síntoma comenzó a ser presa de ella. Posteriores análisis revelaron que la joven había tenido un padre cruel y dominador, al que temía y a quien jamás se había atrevido a demostrar enojo o reconvención. Entonces, esta mansedumbre de la mujer, esta sumisión, ¿sí? Cualquiera pudiera pensar que no tiene nada que ver con la ira. Pues sí, en realidad esta mujer desde que vivía en su casa, ¿sí? Había acumulado ira, ¿sí? Una ira que se expresaba solamente en fantasías, como por ejemplo la de ver a su padre muerto, asesinado o inválido. Todo esto en el análisis, pues en la consulta que tenía esta mujer se fue sabiendo poco a poco, ¿sí? Y esta situación de que la conciencia de no poderle reclamar nada al padre evidentemente hacía que se generaran frustraciones muy, muy fuertes. La conducta del esposo había revivido en ella esa ira, ¿sí? Que había tenido acumulada y que ahí la tenía todavía, y evidentemente le añadió más combustible, pero continuó sin poder manifestarla, ni siquiera sentirla, ¿sí? Eso era lo más grave aún, porque no era que reprimiera la ira, sino ni siquiera eso, o sea, no la sentía la ira. En el análisis, en el psicoanálisis, salió a relucir esto, ¿sí? Entonces la hostilidad actuaba dentro de ella sin que ella se diera cuenta, ¿sí? Aquel síntoma de lavarse las manos de manera compulsiva era una reacción a su hostilidad. Inconscientemente el acto de tocar un objeto se convertía en un acto de destrucción. Tenía por tanto que lavarse las manos para depurarse del acto destructor que acababa de cometer, como si tuviera sangre en las manos y que tuviera que estárselas lavando, ¿sí? de manera continua, ¿sí? El descubrimiento de la comprensión de los procesos inconscientes condujo a Freud a otro hallazgo, ¿sí? Le permitió explicar los actos fallidos. ¿Se acuerdan del tema de los lapsus? ¿Sí? El tema de querer decir una cosa y decir otra, ¿sí? Los actos fallidos, los olvidos, las equivocaciones que habían intrigado a muchos observadores y para lo cual antes de Freud no había explicación, ¿sí? Incluso Freud dice, bueno, si alguien no recuerda el nombre de una persona en específico, cuando debiera de recordarlo, ¿sí? Esa omisión, ese olvido, ¿sí? Tiene una razón que con el análisis puede salir a flote. O, por ejemplo, se encuentran dos amigos muy queridos, ¿sí? Y en el momento de saludarse, la persona, en lugar de darle la bienvenida y decirle cómo estás, le dice adiós, ¿sí? O sea, este acto fallido, ya en el análisis freudiano y también de Fromm, pues este acto fallido lo toman como una punta de la madeja para ir y penetrar, ¿sí? Lo mismo que los famosos lapsus, ¿sí? Decir una cosa o decir otra. Entonces, todos esos actos tienen manifestaciones en la vigilia, ¿sí? Por ejemplo, el lapsus, los olvidos, el decir una cosa por otra, etcétera, etcétera, que sirven de indicador para el analista, para ver que algo está ocurriendo,
dentro de aquella persona. Bien, cuando Freud hace todo este análisis, todo este planteamiento y genera todas esas premisas, ¿sí? Esa misma situación la lleva a los sueños. ¿Sí? O sea, esas premisas que son adecuadas, que forman parte del conocimiento de la psique humana, ¿sí? Freud la lleva a los sueños. ¿Sí? Los sueños son otra fase de la conducta que Freud considera como impulsores de expresiones inconscientes. ¿Sí? Así como puede ser lavarse la mano de manera compulsiva, como puede ser un lapsus, un olvido, etcétera, etcétera. Los sueños, ¿sí? Vienen siendo prácticamente eso. ¿Sí? Supone que como un síntoma neurótico del error, el sueño es la expresión de aquellos impulsos inconscientes de los que nos prohibimos a nosotros mismos tomar conocimiento, y por eso los mantenemos alejados de nuestra conciencia o de nuestra vigilia. De ese concepto general de los sueños deriva una serie de suposiciones, ¿sí? Más específicas que Freud va a desarrollar, y que en este punto es donde hay divergencia con Fromm. Dice Fromm, sí, efectivamente puede ser los sueños, el sueño específico producto de estas situaciones, pero también pueden ser de las otras, pero eso lo iremos ir viendo poco a poco. Tomamos un separador, lo colocamos y vamos a escuchar a los socios del ritmo. Pues ahorita fue felicidad, ahora fue llorar. Pero miren qué característica tan curiosa de las cumbias cuando hablan de tristeza y cuando hablan de llorar. Enseguida volvemos.